Buenas tardes, chicos. Vamos a ver, en este caso, vamos a pasarlo hacia aquí. Vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio de la página 369, ejercicio 6, que es muy interesante porque es un ejercicio muy sencillo, pero le podemos sacar bastante jugo, como quien dice. Espero que ajuste un poquito esto para que quede un poco más cómodo. El ejercicio está planteado, Sadowski lo que quiere hacer es calcular esta área, ¿verdad? El área de la función con respecto al eje de las y, o sea que es esta área la que vamos a calcular. No como en los casos anteriores, que siempre, y generalmente estamos acostumbrados a trabajar, no sé, por ejemplo en este ejercicio uno calcula esta área, digamos, de la función con respecto al eje de las x. Acá lo que vamos a hacer es calcular el área de la función respecto al eje de la y, esta área. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos aquí es una integración respecto del eje de las y, no de las x. No el eje de x, sino el eje y. Ahí hacemos la integración. ¿Sí? Como está planteado el ejercicio, ya está todo dado para que uno haga esa integración respecto del eje y, porque es mucho más sencillo. Fíjense que aquí x dice igual a menos y al cuadrado más y. En vez de ser, como estamos acostumbrados nosotros, nuestra variable independiente x, ahora es y. Y nuestra variable dependiente, que nosotros normalmente tomamos como y, ahora es x. Bien. Por lo tanto, esta integral que estamos buscando será la integral entre 0 y 1 de ¿quién? De x diferencial y. Vamos a agrandarlo un poquito más, así ustedes lo pueden ver mejor. De x diferencial y entre 0 y 1. Bien, ¿cómo lo calculamos? Como si fuera la x, esto es como una variable muda. Entonces integramos, esto será 1/3 y al cuadrado sobre 2, evaluamos por barro entre 0 y 1, hacemos la cuenta, 1/6. O sea que el resultado, o el área que estamos buscando, esta, es equivalente a 1/6. ¿Sí? Bien. Como decíamos, este ejercicio está planteado para que hagamos la integración respecto de este eje y no respecto del eje X. Pero ahora nosotros se nos ocurre decir, bueno, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio con una integración como estábamos acostumbrados a hacerlo con respecto del eje X? Eso lo vamos a hacer por último. Pero en una segunda instancia vamos a resolver este ejercicio, pero haciendo un traslado de este eje y lo vamos a colocar acá. Miren, vamos a ir, esto es lo que hemos puesto aquí. Vamos a agrandar un poquitito. Bien. Nosotros originalmente tenemos esta función, ¿verdad? Es la que nos da Sadowski en el ejercicio. Y el eje que hemos tomado cartesiano es este, el blanco. Yo lo que voy a hacer es trasladar este eje blanco media unidad hacia arriba. O sea que ahora nuestro nuevo sistema coordenado no va a ser este blanco, sino el rojo. Nuestra curva geométrica como tal es esta. Que no importa si mi eje de referencia lo tomo aquí, acá, o lo podría tomar, no sé, acá, o en cualquier lado. La curva geométrica sigue siendo, no se modifica. Pero vamos a ver que desde el punto de vista geométrico la curva no se modifica, pero sí se modifica su expresión analítica. Y eso lo vamos a trabajar bastante nosotros en Álgebra 2, bastante más adelante, cuando trabajemos con bases, dimensiones, cambio de base, matriz cambio de base. O sea, vamos a ver que cuando nosotros tenemos una función y rotamos esa base, aquí hemos hecho una traslación de este sistema cartesiano, pero podríamos haber rotado.
o podríamos haberlo rotado y trasladado, vamos a ir viendo cómo van cambiando esta expresión cuando vamos cambiando nuestro sistema de coordenadas. Inclusive en análisis 2 vamos a ver cómo cambia nuestra expresión cuando pasamos de un sistema coordenado cartesiano como este a un sistema polar. O si estuviéramos en 3 dimensiones a un sistema esférico. Vamos a ver que algún tipo de curva nos conviene expresarlo en otro sistema porque es más sencillo su expresión analítica. Si bien la curva geométricamente sigue siendo la misma, pero su expresión analítica es mucho más sencilla, entonces nos conviene hacer esos cambios de sistema de coordenadas o en algunos casos, como en este, simplemente lo que hacemos es una traslación o una combinación de traslación y rotación, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, simplemente es una acotación. Aquí lo único que hacemos es una traslación, una pequeña traslación. O sea, de este origen lo llevamos aquí, nada más que eso. Bien. Pero como, digamos, no tenemos los conocimientos de esos que estábamos mencionando, vamos a tratar de explicarlo de la manera que se nos podría ocurrir de resolver este ejercicio. Y sería la siguiente. Como nosotros hemos trasladado hacia arriba, no lo trasladamos horizontalmente, este X blanco es igual al X rojo. O sea, este punto medido en el sistema blanco, el X vale igual que este punto medido en el sistema rojo, porque así no lo hemos trasladado el rojo respecto al blanco. Pero este punto medido en el sistema blanco vale todo esto, y este punto medido en el sistema rojo vale todo esto. La diferencia en que está en esta traslación. O sea que cada I blanco va a ser el I rojo más un medio. ¿Sí? Bien, estas serían las relaciones entre las coordenadas de ambos sistemas. Vamos a ver que esto lo podemos más adelante expresar como una matriz, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora decimos X rojo es igual a X blanco y el Y rojo con el Y blanco difieren en un medio. Reemplazo este Y blanco por el Y rojo, este Y blanco por el Y rojo y este X blanco por el X rojo. Y obtengo esta expresión. Acá pongo X, acá esto sería el Y blanco, que puso un Y rojo más un medio, al cuadrado, y acá sería Y rojo más un medio, el Y elevado a la 1. Bueno, desarrollo este cuadrado, sumo con esto, hago todas las cuentas algebraicamente y llego a esta expresión. ¿Sí? Fíjense que esta expresión, la representación de esta expresión, si yo lo grafico esta ecuación en este sistema, me da esta curva. Y si yo grafico esta ecuación, pero en el sistema blanco, me vuelve a dar la misma curva. O sea, la curva no la cambié desde el punto de vista geométrico. Lo que me cambió es la expresión que se traduce en esa curva geométrica. Claro, acá es una expresión más sencilla que esta, porque hice una traslación. Esta, si lo hubiésemos traducido a lo que nosotros nos acordamos o que estamos habitualmente acostumbrados a trabajar, que es Y igual a A por X cuadrado más BX más C, nosotros sabíamos que cuando nuestro sistema, nuestra parábola era eje vertical, como los casos que nosotros habitualmente estamos acostumbrados y teníamos la rama hacia arriba, el A del X era positivo, y si eran hacia abajo era negativo. Por eso acá me aparece un Y negativo, porque las ramas estarían hacia la izquierda. O sea, antes cuando las ramas iban para el Y negativo, este término era negativo, y acá cuando las X van para la rama izquierda, las ramas van para el eje de las X izquierda, este también se corresponde con un negativo. Y no nos aparece el término lineal porque está centrado respecto del vértice, como en una parábola de ejes verticales, cuando estaba centrado el vértice cortaba en algún punto el eje de la Y, o sea que el X era 0, el término lineal no aparecía. Y el C, el término independiente, corta en un cuarto porque el X, aquí el X es positivo y es un cuarto.
O sea que esta expresión se corresponde perfectamente con esta expresión. O la gráfica de esto es esta, corresponde a esta expresión analítica. Bien, si nosotros quisiésemos integrar o calcular el área esta, que era lo que nos había pedido Sadowski, ¿qué tendríamos que integrar? Esta función con respecto al eje de las y, vamos a hacerlo entre 0 y 1. Como nosotros conocemos que esta expresión corresponde a una parábola, y sabemos que una parábola tiene la particularidad que respecto del vértice hay una simetría, respecto de este eje hay una simetría, esta área es exactamente igual que esta. Por lo tanto, calculo esta área y la multiplico por 2. Por eso aquí puse un 2, calculo entre 0 y 1 medio, entre 0 y 1 medio, de x diferencial de y. Recuerden, antes era y, diferencial de x, lo normal. Aquí hemos invertido lo que era la variable dependiente, pasa a ser independiente, y la independiente pasa a ser dependiente. Resuelvo esta integral como si fuera una integral en x, esto es una variable muda. Aplico barro, hago las cuentas, y me da 2 doceavos, un sexto. Lo mismo que habíamos calculado hoy, cuando en el primer ejemplo que nos había dado un sexto. Obviamente, nos da lo mismo que nos había dado con Sadowski, ¿sí? Entonces, la diferencia es que Sadowski lo resuelve con el blanco, con el eje cartesiano blanco, y ahora nosotros hicimos un pasito más, hemos trasladado nuestro eje, de alguna manera simplificamos esta ecuación, pero siempre lo que uno gana por un lado siempre lo paga por el otro, porque de alguna manera simplificamos un poquito esta ecuación, pero tuvimos que hacer todas estas cuentas que en el ejercicio anterior no lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es ver que el resultado que hemos obtenido y la lógica, como estaba bien, el resultado es correcto. Entonces ya tenemos dos formas de resolver este ejercicio. Como lo plantea Sadowski, que es el más lógico, el más rápido, y este que es un poquito más elaborado, digamos. Bien. Vamos a ver una tercera forma de resolverlo, que es aún un poco más compleja. Si nosotros quisiéramos hacerlo como siempre lo hacemos, integrando respecto del eje de las x, y estuviésemos volvamos al eje cartesiano original, al blanco, y nosotros quisiéramos hacer la integral de esta función respecto de x, cuando nosotros integremos entre 0 y 1/4, el área que estamos calculando es toda esta. ¿Sí? Cuando hagamos el ejercicio, lo vamos a hacer que está aquí, en la parte amarilla. O sea, fíjense que acá volví a hacer el dibujito, sería todo lo que está en forma vertical, dibujado. O sea, es toda esta, pero también incluye esta partecita. Cuando nosotros hacemos la integral, entre 0 y 1/4 de esta función. Porque no podemos tomar todo esto como función, porque no es función. Entonces tenemos que dividirla en dos. Tenemos que tomar esta función, por un lado, y esta función, por un lado, y esta partecita del resto de la función por el otro lado. Entonces nosotros tendríamos que hacer toda esta integral, que eso sería la integral de esta parte de la función, entre 0 y 1/4, y restarle esta partecita, que sería la integral entre 0 y 1/4 de esta función. ¿Sí? Entonces, si hacemos todo esto, menos esta partecita, nos da el resultado. Esto, esas dos, o sea, todo esto, menos esta partecita, sería lo que está acá adentro, o sea que 1 menos 2 nos tendría que dar un sexto. Bien. Obviamente es mucho más complejo hacerlo de esta manera, pero es a los fines prácticos lo que lo estamos haciendo. Pero a su vez tenemos otro problema acá, que para hacer esto,
necesitamos sí o sí esta expresión explicitarla, o sea, poner y en función de x, porque esto sería una función implícita y no sabemos cómo resolver una integral de esta manera. Nosotros siempre hacemos la integral de y igual a 2 y todas las x están del otro lado, o sea, lo que se llama una función explícita. Bien, puede ocurrir dos casos, que nos dan una función así como esta, que es implícita, y no la podamos explicitar. En ese caso no nos queda otro más que resolverlo como se hizo al principio, como lo planteó Sadowski. En este caso, si de alguna manera podemos explicitarlo, podríamos resolverlo acá de la forma amarilla que hemos planteado. Vamos a ver si lo podemos explicitar. Acá tengo la función original, menos y al cuadrado más y. Le sumo, le resto un cuarto. Este un cuarto lo pongo aquí, y este menos un cuarto lo pongo aquí, y saco factor común menos 1. Por lo tanto, me queda esto más y, este me pasa a menos, este más se convierte en menos, y este menos se convierte en más. O sea, si yo resuelvo esto, vuelvo a obtener esto que está aquí. O sea que este sería este, y este que está acá sería el que está acá adentro. Bien, nos queda esto. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, que sería igual que poner esto. Por lo tanto, esta expresión es igual que esta, que a su vez esta expresión es igual a la original. Bien, paso este un cuarto restando como en las x aquí, me queda esto. Luego paso este un medio para aquí y doy vuelta a esta expresión. Por eso que aquí yo tenía x menos un cuarto, acá me queda un cuarto menos x. Luego paso la raíz y luego pasa este sumando. Por lo tanto, si yo despejase de esta expresión aquí, lo puedo hacer, y me queda esta expresión. ¿Sí? Que esta expresión obviamente representa esto. Cuando x vale 0, si yo pongo, y acá está lo que yo les decía de tomar, esta parte o esta. Con esta expresión, si yo acá pongo, ustedes saben que esto tiene dos resultados, más y menos. Si yo pongo la parte positiva de esta raíz, voy a estar trabajando con esta parte de mi curva. Y si yo a esta expresión pongo mi parte negativa de mi raíz, estoy trabajando con esta parte de mi curva. O sea, si x vale 0, esto va a valer un medio. Positivo o negativo. Si es positivo, un medio más un medio me da 1, y si es negativo, menos un medio más un medio me da 0. Estoy acá o acá. Y si x vale 0, perdón, si x es lo que dije recién, si x vale un cuarto, esto es 0, y esto vale un medio. Estoy en este punto. O sea que esta expresión me representa perfectamente mi parábola. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? A esta expresión, que sería esta, con el signo más, integrarla entre 0 y un cuarto. Que todo esto sería 1, que sería lo que habíamos dicho. Todo esto que está acá, sería toda esta área acá. O sea, lo que está acá en amarillo rayado verticalmente. Sería esta parte y esta inclusive. Pero como yo quiero calcular esta parte nomás, hago menos la integral entre 0 y un cuarto de esta expresión, pero con el signo menos, que sería todo esto, la parte 2, que sería lo rayado horizontal. Por lo tanto, esto menos esto me da esto. Si yo resolviera toda esta expresión, hiciera bien las cuentas, el resultado me tendría que dar un sexto. Bueno, esas serían las tres formas de resolver este problema. Será hasta la próxima, chicos.